La frontera de la isla Hispaniola, creada mediante el Tratado de Aranjuez en 1777, tuvo vigencia hasta el 9 de enero de 1929, cuando las autoridades de República Dominicana lograron un acuerdo con el gobierno de Haití para la firma de un tratado fronterizo. Primero, las autoridades dominicanas modificaron el tercer artículo de su Constitución Dominicana y luego ambos gobiernos designaron comisiones para trabajar en busca de definir la línea de delimitación de la frontera. Los trabajos se concluyeron el 30 de julio de 1928 y el 29 de enero del siguiente año, en 1929, se firma el Tratado Fronterizo. Con este, se nombraron comisiones para ir al terreno a marcar la línea divisoria, iniciando la colocación de pirámides en junio de ese mismo año. Después de 18 meses de labor consecutiva, los haitianos determinan no asistir a las labores. Y cuando son reclamados por los dominicanos, ellos dicen, no, eso es temporal, nosotros sí vamos, pero nunca fueron al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se presentaron en el criterio de ellos 5 dificultades de interpretación, pero ya el plano, el mapa de la frontera está concluido. Aquí hay un ejemplo de ese mapa. Ya más del 80% de la frontera estaba definido. Y los haitianos dicen, no, hay 5 dificultades de interpretación, que eso hay que arreglarlo. ¿Y en qué consiste una dificultad de interpretación? Bueno, que los comisionados iban trabajando y llegaba a un punto en donde había divergencia de criterios. Con la llegada al gobierno de Rafael Trujillo, continuaron los trabajos de reconocimiento de la frontera hasta finales de diciembre de 1930. Estos fueron suspendidos porque las comisiones no pudieron ponerse de acuerdo y fue en 1933 cuando se retomaron nuevamente las labores. En ese mismo año, 1933, el representante dominicano en Haití, Moisés García Mella, recomienda a Trujillo reunirse con el presidente de Haití y reclamar los derechos que le concede el artículo 33 del Tratado de 1874, que dice que el gobierno no puede permitir el asiento de personas en su territorio que tiendan a desestabilizar la otra parte. En ese tiempo, un grupo de exiliados dominicanos estaba tomando fuerza en Cabo Haitiano, y eso era un peligro para el régimen. El 18 de octubre de ese año, Trujillo se reúne con su homólogo de Haití en Juana Méndez y determinan continuar los trabajos de definición de la frontera. Ese mismo día, por la tarde, el presidente haitiano visita a Dajabón, y en esas conversaciones, Trujillo le pide que le saque los exiliados de Cabo Haitiano. Al año siguiente, en 1934, Trujillo visita a Eustenio Vicent en Puerto Príncipe y acuerdan que todos los exilados que están en Cabo Haitiano van a ser trasladados a Jeremí y que el gobierno va a tener mucha atención para evitar ningún tipo de acción que vaya en contra del gobierno legalmente establecido, ¿no? Ese fue el convenio. Lógicamente, ¿no? Se aprovechó y el 2 de junio de 1935, luego de haber firmado un acuerdo fronterizo, se eliminaron todas las dificultades de interpretación que se habían presentado. Una de las dificultades que se había presentado era definir la frontera desde un lugar llamado El Número hasta Cachimán, puesto que los nacionales haitianos entendían que la carretera que va entre Balader y Comendador debía estar de su lado. Ambos países llegaron a un acuerdo y República Dominicana cedió a tal petición. Prácticamente se rediseñó una nueva frontera, 666.076 tareas de tierra en favor de Haití para que las cosas, funcionaran como debían funcionar. Así se estableció la frontera dominico-haitiana. Hubo necesidad de anular 9 planos de la demarcación fronteriza para llegar a un acuerdo con los vecinos haitianos, quienes, a pesar de reconocer que el territorio de la miel era dominicano, debía cederse a Haití porque estaba habitado en su gran mayoría por haitianos, incluyendo las escuelas e iglesias. Oficialmente, entre ambos países, no ha habido ningún tipo de problemas de orden territorial. En el 1936, Trujillo realizó un recorrido por la frontera junto a estudiantes universitarios y al recibir numerosas denuncias de robos de ganados y predios agrícolas, procedió a convocar el Comité Consultivo del Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar ese tema.
le explica al comité consultivo la situación que se está presentando en la frontera y que tenemos que hacer algo. De ahí surge, como resultado de esa conversación, la ley 1343. ¿Qué decía esa ley? Que los que no estuvieran legal tenían que buscar la manera de organizar su estatus, y que los que abandonaran voluntariamente el país porque no estuvieran legal iban a ser indemnizados. Se puso a su disposición el transporte y una cantidad de oficinas estatales para los que fueran a irse voluntariamente no tuvieran ningún tipo de problema y fueran indemnizados. Comenzaron a irse a diferentes lugares e incluso muchos cruzaron desde Juana Méndez y llegaron a diversos campos dominicanos. Fue un desastre. A partir de ese momento se da la orden del cumplimiento compulsivo de la ley. Bajo una interpretación autoritaria de la citada ley se da pie a la gran masacre de 1937, en la que murieron miles de campesinos haitianos a manos de los sicarios trujillistas. La mayoría de las personas en Santo Domingo suponen o creen que el río Dajabón o Masacre se llama masacre debido a la masacre que hizo Trujillo en el 37. Eso es falso, de toda falsedad. Si usted lee el Tratado de Aranjuez, el Tratado de Aranjuez en su artículo primero habla del río Dajabón o Masacre. Y eso fue, como yo le dije hace un momentito, concluido en 1776. ¿Qué quiere decir? Que desde ese entonces ese río se llama Dajabón o Masacre. Ciertamente ahí se cometieron atrocidades, crímenes horrendos. Trujillo llegó a llamarle a los haitianos que ocupaban los pueblos de la frontera piogán. El piogán es un insecto tropical que se da en la madera que están podrida. Según algunos investigadores, el número de fallecidos no se ha podido comprobar. Los entrevistadores entienden que por la cantidad mencionada de 15,000 muertos deberían existir fosas comunes que comprueben los datos. Sin embargo, estas nunca han sido encontradas. Por el hecho, Trujillo firmó un convenio en 1938 en Washington, en el que establecía el pago de $750,000 de indemnización por los hechos que ocurrieron en 1937. A partir de ese año comienzan otros capítulos de la historia fronteriza que veremos en el próximo reportaje.